Puntos y enfoques, actualidad informativa, ejercicio de periodismo con responsabilidad. La situación económica está en el tapete. Bien, tenemos en el frente económico informaciones para comentar. Por ejemplo, el presupuesto complementario, que me gustaría que Radamés explicara, que comenzó ya. El tema de la reapertura económica en lo que tiene que ver con el sector de turismo a partir del día 1. Sin embargo, no se ha avanzado a la siguiente fase de la reactivación que debía corresponder al día de hoy, miércoles. Sin embargo, desde el domingo se anunció que no se daría apertura a esa fase, y combinado con todo eso, que mañana día 25 es el último día para que el Poder Ejecutivo, si va a usar una solicitud de nueva prórroga del estado de emergencia, de excepción, haga la solicitud al Congreso Nacional. De lo contrario, termina el día 30 el estado de excepción y el toque de queda vigente es hasta el sábado, a no ser que el Ejecutivo lo prolongue hasta el día 30. Ese es el cuadro en medio de la situación económica, que sería bueno que se analizara con un cuadro además de personas que están perdiendo el empleo, alza en el precio del dólar en el mercado de divisas Los y también combustibles. alzas semanales de los combustibles. Ese es el cuadro, Radamés, y tú eres el economista de este grupo y el politólogo. Así es que danos luz, por favor. Yo pienso que la estabilidad política, la estabilidad y la legitimidad política de los nuevos gobernantes es muy importante para la reactivación de la economía. No solo para la reapertura, sino la reactivación. Hoy el gobernador del Banco Central dice que el control del COVID-19 permitirá recuperación económica gradual. De acuerdo con él, pero también agrego que un gobierno con mayores niveles de legitimidad, mayores niveles de credibilidad, es muy importante para la reactivación de la economía. Por eso yo vinculo, sabemos que entre la política y la economía no hay una muralla china, siempre lo he repetido esa frase, sino que una cosa, la economía influye en la política y la política en la economía. Recuerda que el análisis de Manuel dice que un poco el deterioro de la economía de alguna manera ha contribuido también al nivel de desaprobación del partido oficial. Yo pienso que la reactivación de la economía tiene que ser una meta inmediata del nuevo gobierno. Y claro, el COVID-19 es un factor que no solo tiene un impacto sanitario, sino que tiene un tremendo impacto económico. El Banco Mundial acaba de producir un informe muy interesante, no sé si ustedes lo han visto, donde señala que los países que dependen de la economía de servicios son los países más afectados por la pandemia. Y la República Dominicana es un país que depende mucho de la economía de servicios, como sabemos, empezando por el turismo, ¿no? De manera que yo pienso que la estabilidad política será un factor muy importante para nosotros realmente atacar a fondo el COVID-19 y empezar y desarrollar un gran esfuerzo de reactivación que no será nada fácil. Es decir, la situación en que el gobierno va a dejar la economía dominicana va a ser con un enorme déficit fiscal y muchos desequilibrios macroeconómicos, de manera que el reto del próximo gobierno será muy fuerte, muy difícil, de manera que a eso nos vamos a tener, a esa realidad nos vamos a tener que enfrentar. Ahora una pregunta, Radamés. Hemos visto que hay una serie de renglones y de aspectos que están en alza de precios, desde el dólar y una serie. Los materiales de
construcción también ha subido. Sin embargo, a pesar de que hay un proceso inflacionario, el índice de precio al consumidor, es decir, el nivel de inflación a nivel de consumidor, sigue siendo negativo, es decir, menos cero punto tanto. O sea, ¿cómo se armoniza un proceso en alza de precios nacional e internacional y unos índices de precio al consumidor en baja, en negativo? Esa es la pregunta, Radamés. La economía dominicana está muy orientada hacia afuera. La recuperación de la economía dominicana va a depender mucho de lo que pasa en la economía mundial y particularmente en la economía de Estados Unidos, como tú sabes. El turismo, las remesas, la zona franca están muy conectados a la economía mundial, particularmente la economía de Estados Unidos, en parte Europa, pero sobre todo Estados Unidos. De manera que también hay que ver cómo evoluciona la economía de Estados Unidos, que sabemos que ha sido muy impactada muy negativamente por todo esto. Es decir, no depende solo de lo que hagamos nosotros, sino además algunos economistas calculan que necesitamos 2.500 millones de dólares para poder financiar la situación. ¿De dónde va a aparecer ese dinero? De la deuda, el endeudamiento. Bueno, impuestos. Entonces, ya tenemos un déficit fiscal que este año se considera que puede sobrepasar el 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, estamos hablando de más de 300.000 millones de pesos. Eso es una cifra muy importante y muy significativa. Astronómica. Y que de alguna manera ese gasto desbordado, el gobierno lo ha justificado con la pandemia, es decir, ha tenido una cierta justificación social para este enorme gasto que ha tenido el gobierno en estos últimos meses. Ese será el gran reto que tendremos. ¿Cómo vamos a recuperarnos Ahora, y cómo vamos a cubrir ese déficit? Una pregunta, Carlos. ¿En qué quedó el proyecto del 30% de los fondos de la AFP? Oh, eso está aprobado en segunda lectura. Fue aprobado en segunda lectura. Pero, pasa a la Cámara, al Senado de la República. No pasa al Senado de la República un a senador, dormir el dueño eterno o a ser rechazado. Sencillamente. Un senador. Después del 5 de julio. No, eso va. ¿Y los senadores se van a atrever ahora a rechazarlo antes de las elecciones? No. Pero el senador Rubén Cruz, mejor conocido como Rubén Toyota, planteó que ellos están a la espera de la línea del presidente de la República. Y hay quien ha dicho que pudiera inclusive, como última estrategia, aprobarse ese proyecto en interés de los trabajadores. No creo. En el ¿Qué tú crees, Carlos? ¿Qué tú crees que puede hacer el gobierno, Carlos? No, yo no creo que la línea gubernamental sea favorable a apoyar ese proyecto. La línea del presidente Medina es que ese proyecto no se apruebe. Porque es el presidente Medina el que ha dispuesto de esos recursos. Los 40.000 millones que se utilizaron para combatir supuestamente la pandemia. Pero ese puede ser un golpe del populismo. Pero eso no va a tener efecto ya. Bueno, pero quizás como el peor efecto es en la economía. Es el peor efecto en la economía. Pero el presidente Danilo ya se va en agosto. Ahora, pero ¿qué impacto electoral tendría eso? Dime, ¿cuántos votos le generaría? Eso es lo que habría que ver, como un último, se ha mencionado como un último recurso que pudiera ser. Carlos, pero eso yo quiero opinar sobre eso. Miren, en primer lugar, eso es, tú sabes cuando se engaña a la población con un golpe de populismo, Carlos. Sí, es el mayor engaño que se le ha hecho a la población. La gente cree que ese 30%, es que aprobar ese 30% es Alicia en el País de la Maravilla.
Realmente ese dinero no existe, Carlos. Ese dinero no existe. Está en bono, No está existe, apretado, está no invertido. existe en efectivo, ese dinero está invertido. ¿Dónde? En el Banco Central, en el Ministerio de Hacienda, en las intermediarias. ¿De dónde? Hay que desinvertirlo. Y es un proceso. Y además eso crea muchísimos problemas macroeconómicos. Pero se le ha hecho crecer a la gente que esa medida se va a salvar el mundo. Y los legisladores, todos, quieren aprobar, todo, porque no solamente es lo del no solamente de la oposición, gobierno oposición, como aquí se ha establecido una relación entre el 30% de la AFP, y es decir, hay mucha simpatía en la población de eso, Carlos. Y entonces ahí es un tremendo engaño, es un tremendo engaño. Por eso aquí lo hemos dicho y lo hemos analizado muchísimas veces. Eso es populismo, eso es populismo. Claro, pero es un engaño. Quieren engañar a la población haciéndole creer que se van a resolver todos los problemas. En realidad ese dinero no existe, está invertido, habría que desinvertirlo. Entonces, eso tiene una serie de procedimientos difíciles, ¿verdad? No existe ese dinero. Y en segundo lugar, hay lo que dice Carlos, de que el gobierno sencillamente deje que eso se muera, ¿verdad? Que ese proyecto se caiga y no sea aprobado en el Senado. O puede ser también que quieran crear dificultades, ¿verdad? Exacto. Como se acabó el tiempo, amigos. Dejemos las dificultades para mañana antes de que nos corten. Gracias a todo el teleauditorio por la atención. En nombre de Manuel Castillo, Alejandro Esteban, Radamés García y Carlos Manuel Estrella. Será hasta mañana. Volveremos con más periodismo con responsabilidad.